Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de los escritos de Lucas, donde mencioné que en su evangelio él trajo en detalles toda la historia de Jesús, desde su anunciación de su nacimiento hasta su ascensión. Y mencioné que incluyó detalles que ningún otro evangelista incluyó, porque dirigiendo su evangelio al excelentísimo Teófilo, que se entiende que era una persona de la distinguida, destacada, le quiso poner en orden todas las cosas que se sabían de Jesús para que él gozara de toda la información, en tanto que todavía habían testigos oculares vivos. Luego Lucas escribe el libro de los Hechos y se dirige nuevamente a Teófilo y dice que era necesario que él supiera no solamente todo lo relacionado al nacimiento, la obra, la muerte y resurrección de Jesús, sino que tenía que también conocer las otras cosas que él había dejado para la próxima etapa que habría de vivir la iglesia, que precisamente es en ese punto donde nace la misma. Y él le dice a Teófilo, abriendo el libro de los Hechos, como mencioné el domingo pasado, que Jesús, antes de ascender, estuvo luego de su resurrección como 40 días revelándose a los discípulos y hablándoles tocante al reino. Y les recordó que él les dijo antes de morir que no se fueran de Jerusalén, y aún resucitado también lo repitió, hasta que recibieran poder desde lo alto. Porque recibirían poder, dijo Jesús en Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de esa manera vemos cómo ellos permanecen en Jerusalén por recomendación de Jesús, y se dice que habían 120 personas en ese aposento alto. Se menciona en ese primer capítulo que entre esas 120 personas estaban los apóstoles mismos, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Que entonces Pedro se preocupa porque de los 12 solo quedaban 11, porque Judas había muerto por su traición y su suicidio. Y entonces es que por iniciativa de Pedro, no del Espíritu Santo, se nombra el 12º apóstol, que luego queda en el anonimato, porque no era ese el que Dios tenía en su noticia y en su agenda nombrar, sino que se entiende que después nombró el que era el apóstol Pablo, quien fue en su vida Saulo de Tarso. Cuando entramos ahora en el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ya les aclaré en el sermón pasado que la fiesta de Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas de los judíos. La Pascua, donde se celebraba la liberación de Egipto y la redención del pueblo. Pentecostés, que se llama también la fiesta de las semanas, porque ocurre 49 días, 7 por 7, 49 días después de la Pascua, y es donde se celebra el recibimiento de la ley en el Sinaí, de cómo el pueblo debía ahora vivir como pueblo de Dios, y la fiesta de los tabernáculos. Pues estos 120 estaban reunidos en el aposento alto como Jesús le mandó, no se vayan hasta que reciban poder desde lo alto. Y llegó el día de una de sus grandes fiestas y estaban allí para celebrarla. Es como tú decir, mira, llegó el domingo, hay que ir a la iglesia, o llegó la Semana Santa, hay que celebrar lo tocante a ella. O llegó mi cumpleaños y tengo que organizar una fiesta para darle gracias a Dios por estos años de vida. O llegó el día X, un día importante, pero ya los discípulos llevaban allí casi 2 meses. Y ellos dirían, wow, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Por lo menos hoy vamos a celebrar Pentecostés y tenemos otra rutina y tenemos algo adicional. Pero dice ahí, cuando llegó el día. En la agenda natural estaba que se celebrara la fiesta de Pentecostés, y era bien oportuno porque casi 1 millón de personas subían a Jerusalén a celebrarla.
Todos judíos y prosélitos de otras naciones llegaban allí a celebrarla. Por lo menos, si las 3 veces al año los judíos no podían subir a Jerusalén, por lo menos una de las veces subían. Y esta era la época más cómoda en torno a clima y a otros aspectos. Cuando llegó el día, y yo me había preparado ya anoche para este mensaje, pero Dios me ponía en el corazón cuando llegó el día. Cuando llegó el día. No cuando llegó el día natural, dentro del calendario natural, que era la celebración de Pentecostés. Dios me ponía en el corazón cuando llegó el día. ¿Cuál es ese día? El día en que Dios decidió cumplirte la promesa. El día en que Dios decidió dar la visitación prometida, que parecía que había tardado casi 2 meses, pero que ese era el día. No el día de Pentecostés, el día del cumplimiento de la promesa. Que Dios la hizo coincidir para que ellos pudieran iniciar el testimonio que Él le había dicho que dieran en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra, con aquella congregación forzosa que tenían allí, de todos aquellos peregrinos que habían llegado. Pero Dios me decía, acuérdale a la iglesia, cuando llegó el día. Y tú tienes que saber que el día llega. Tú tienes que saber que Dios tiene un día para ti. Él está contigo todos los días hasta el fin, pero hay un día para el cumplimiento de esa promesa que tú estás esperando. Y el Señor lo decía en profecía ahora mismo a través de Wendy. Él está cumpliendo promesas viejas. Y mi corazón está en medio del cansancio y del mucho ajetreo y del exceso a veces de cosas, con un gozo tras bastidores, porque yo percibo en el Espíritu que viene el día de la bendición que yo estoy esperando como persona, pero también de la bendición que estoy esperando como familia, pero también de la bendición que estoy esperando como iglesia, aleluya. Llega el día, aleluya. Y Jesús mismo dijo, la hora viene y ahora es, aleluya. Tú no puedes posponer el día por falta de adoración, de disposición, de alabanza, de humillación, de arrepentimiento. Porque cada vez que tú le presentas al Señor esa ofrenda, estás propiciando que sea el día, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Una vez el Señor le dio una visión a alguien donde le mostró el cielo lleno de estanes con muchos regalos allí. Y la persona le preguntó, Señor, ¿pero qué es esto? Estos son todos los regalos, los dones que yo tenía para mi pueblo y nunca me los reclamaron. Nunca se dispusieron a pelear por ellos, a pedir, a disponerse para yo llenarles las manos, llenarles la vida, llenarles la casa, llenarles el camino, aleluya, de mi presencia, de mis bendiciones y de mis dones para que hicieran mi voluntad. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa fiesta, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son esos todos? Porque en el capítulo anterior dice, como les mencioné, que eran los 12, María y los hermanos de Jesús y las mujeres. Yo no creo que después de 12, María 13, ponte que tenía 5 hermanos más, llegamos a 18. Yo no creo que hubieran 102 mujeres allí para completar el número de 120. Y eso es otra cosa que Dios ponía en mi corazón esta mañana. ¿Quiénes eran esos 120? Además de los 12, las mujeres, María y los hermanos de Jesús. Vino a mi corazón la posibilidad de que fueran los 70. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió los 70 para llevar el mensaje por las diferentes ciudades y aldeas, para predicar? ¿Se acuerdan de los de ese? Y les dijo, aquí yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada os dañará. Pues yo dije, cuando se corrió la voz de que Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén, aunque se los dijo a los 12, como ya él había estado ministrando por 40 días, se quedaron 10 días esperando y ahí se cumplieron los 50, desde la Pascua hasta Pentecostés. Yo imagino que gente se empezó a añadir, se corrió la voz y los que estuvieron entre los 70 o quizás todos, dijeron, espérate, para allá vamos, y él nos envió también a nosotros, así que esa promesa también es para nosotros. Y yo me imagino que quizás Zaqueo, que hizo un acto tan tremendo, una expresión tan noble de arrepentimiento y de amor por lo que había robado, quizás estaba encaramado también en el aposento alto. Nosotros fuimos en Israel a ese lugar donde se llama el aposento alto y donde se cree que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos y que estaban reunidos ahí esperando el Pentecostés. Y obviamente es un salón alto, que si
si mal no recuerdo, está en los altos de donde está la tumba del rey David. Yo miro a mi historiador para que me haga. Y a Zaqueo le encantaba encaramarse, a lo mejor se encaramó allí también en el aposento alto. Él bajó del sicómoro para ya no treparse más donde pudiera conocer a Jesús, sino para elevarse a las alturas, para permanecer de su mano, aprendiendo más y más de él. Yo no sé si el ciego Bartimeo estaba allí, si el paralítico que llevaron 4 amigos y los metieron por el techo de paja en una casa. ¿Quién más estaba allí? Pero eran 120. Fíjate que tú estás aquí y quizá no eres de los 12, pensando en 12 oficiales o 12 líderes. Quizás no eres ese familiar particular, porque por ejemplo a mí todo el mundo me besa con un besito tirado, pero Iván me planta el beso ahí en el mismo centro del cachete, porque es mi hermano, 2 veces, en la carne y en el espíritu. Y quizás tú dices, yo no soy el hermano de la pastora, yo no soy la hermana. Yo no estoy entre esas mujeres que le servían, o sea, yo no soy nadie especial aquí, porque no me mencionaron. No se mencionaron cuando se dice que habían 120 y se mencionan entre ellos los discípulos, no se mencionaron quiénes eran los otros. Pero aunque no se te mencione, Dios sabe que tú estás aquí. Que tú estás entre los que están adorando en esta mañana. Que tú estás entre los que están esperando el cumplimiento de una promesa. Que tú estás aquí en obediencia porque el Señor dijo que vendría sobre ti con poder, aleluya, para bendecirte. Tú estás aquí y Él lo sabe. Aunque el historiador no lo escriba, aunque Lucas no te mencione, aunque la pastora no te mencione, tú estás aquí y el Señor lo sabe. ¿Y tú sabes qué? Estaban todos unánimes juntos. Y unánime es en un solo ánimo, un ánimo. En una sola actitud, en una sola pasión, en una sola búsqueda, en una sola disposición, en un solo anhelo de recibir algo. Y tú tienes, cada vez que tú vienes a la casa del Señor, que disponer tu espíritu para, unido en cadena, como empieza este culto todos los domingos, tú te enganches y seas un eslabón dentro de la cadena de bendición que está unánime junto, aleluya, para recibir la bendición que Dios tenga para ti en cada oportunidad. Por eso es bueno llegar a las 9 para esa oración en cadena, porque a las 1:15 empieza la adoración, pero qué bueno es, como dicen uno, levantarse con el pie derecho, aleluya, y experimentar que Dios se va agradando, que Dios va simpatizando con esa disposición, con esa actitud. Y qué bueno cuando todos estamos así. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo yo hago que todos estén unánimes? Porque estamos juntos, porque estamos en el mismo edificio y sentados unos al lado de los otros. Pero ¿cómo uno hace? ¿Qué un pastor hace para que estén todos unánimes, en un solo ánimo, en una sola disposición y actitud? Y el Señor trajo a mi mente que debería ser inevitable, y en el caso de ellos lo era, que habiendo caminado ellos con Jesús durante 3 años, habiendo sufrido la pérdida de su persona, porque ellos la sufrieron, al maestro se lo mataron, ahí acabó. Y habiendo luego recibido la sorpresa de su resurrección, porque mira que les dijo, pero no les dije yo que era necesario que se cumpliese lo que decían la ley, los profetas y los salmos acerca de mí, que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al 3er día. Eso Jesús se lo dijo cuando se aparece en aquel aposento, que ellos estaban asustados. Porque así como le mataron al maestro, al líder de la ganga, los podían matar a ellos. Y ellos pudieron haberse escondido en Galilea y en los lugares de su procedencia, pero Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Empiecen a confiar que yo sigo en control, aunque ustedes ya no me vean físicamente como me veían antes. Y estaban asustados, pero Jesús entra, dice el último capítulo de Lucas, que creo que es el 24, y lo primero que les dice a ellos es paz a vosotros. A mí me encantó cuando llegué y escuché a Elizabeth orando, reclamando la paz de Dios sobre ti, sobre mí. Porque Jesús quiere que tengamos paz.
Él no les dijo otra cosa, Él no les dijo gozo a vosotros, Él no les dijo sabiduría a vosotros, Él no les dijo nada, Él les dijo paz a vosotros, recibe paz en el nombre de Jesús. Cree en la soberanía de Dios, cree que Él es el que es Dios y el que tiene que estar en control. Y eso da paz, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío, aleluya. Y yo creo que entre el susto de si los estaban velando, dónde se estaban reuniendo, por si estaban fraguando algo para matarlos también, la sorpresa después de una muerte tan cruenta y tan real como la que ellos vieron, al tercer día Él se levante, y más aún, no solo lo ven resucitado, después verlo durante 40 días, completando el discipulado, hablándoles acerca del reino. De momento asciende, se quedan allí en obediencia, pero había una expectativa. ¿Qué va a pasar? Yo creo que como dice en perfecto español, había mixed feelings en ellos. Muchas emociones encontradas. Temor, sorpresa, admiración, amor, deseos de comprender la grandeza de Jesús, de ahora decir, cierto, si la ley y los profetas decían esto, aquello y lo otro, ¿cómo nosotros no nos dimos cuenta antes? Yo creo que tener una experiencia con el Cristo resucitado es la cosa más extraordinaria que le puede pasar a cualquier ser humano. Y aunque ellos estaban con una expectativa, tenían la expectativa a la altura de la resurrección, que era lo más grande que habían visto. Porque si ese evangelio se quedaba con la muerte de Jesús, era otra religión. Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En vano hemos creído, en vano predicamos. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, aleluya, primicias de los que creyeron. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. De modo que los discípulos siempre incluían la resurrección de Jesús en su predicación, porque eso es lo que hace del cristianismo y del evangelio algo único, algo extraordinario, algo contra toda posibilidad, algo de trascendencia eterna. Y nosotros tenemos que hablar más de la resurrección de Cristo. Porque siempre decimos, mira, el Señor murió por ti, Él te amó hasta dar su vida, hasta la muerte. Pero dígale, y se levantó de entre los muertos, aleluya. Y venció la muerte porque ella no podía retenerlo. Aleluya. Y eran tantas las cosas que tenían que estar sintiendo, que tenían que estar pensando, que tenían que estar esperando. Y tú tienes que llegar a la iglesia con esa expectativa. Porque es imposible un encuentro cercano con Dios, no del tercer tipo, del N tipo, y salir igual. Esta mañana cuando yo me levanté, fui, como hago siempre, directo al baño, y ahí viene algo a mi mente. Y yo dije, ay Señor, después de 30 años tú me traes eso a mi mente. Y por primera vez yo dije, oye, es cierto, porque yo siempre recordaba ese evento con tristeza, no con rencor, porque yo soy buena para perdonar y yo no necesito de gratis raíces de amargura ni rencores en mi corazón. Pero siempre recordaba ese evento con tristeza. Y no sé por qué a Dios le da, camino yo al baño con traerme eso a mi mente y mostrarme que yo estaba triste por esa reacción, pero la que estaba equivocada era yo. Que yo me sentía triste por eso, pero que la otra parte se tenía que sentir más triste que yo. Porque en realidad la que estuvo equivocada en ese momento fui yo. ¿Por qué Dios hace esa cosa, Betsaida? Y me aseé, me fui a preparar el café, a orar. Pero tú tienes que saber que Dios no desperdicia un día. Y si tú cada día que te levantas te enchufas, te enfocas,
pones tu oído antes de abrir el celular, la computadora, antes de prender el radio, antes de todo. Porque alguien dijo, yo no pongo un pie en el piso, yo me tiro de rodillas desde la cama. Yo no, porque mi cama está alta, me voy a dar duro. Y además, si no voy al baño y si no voy a beberme el café que me ayuda a empezar el metabolismo a funcionar, y entonces, claro que sí. Pero sí, desde que yo abro los ojos me encomiendo al Señor. Le digo, Señor, desperté, gracias por este descanso y por este nuevo día que te dedico y consagro, que yo lo viva para ti, haciendo tu voluntad y viendo tu gloria. Y Dios me ha enseñado que se puede ver la gloria de Dios todos los días. En el culto se ve más que en ningún otro sitio, pero la gloria de Dios y la visitación de Dios y una experiencia linda, maravillosa con Dios no se limita a este edificio, no se limita a este altar, se limita al altar de tu corazón. Cuán dispuesto esté, cuán solícito, cuán hambre y sed le muestre al Señor, cuánto anhela. Mi alma te anhela. A mí me encanta ese salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Yo no tengo sed de más cosas, yo tengo sed de ti, de tu presencia, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y tú tienes que saber que este es el día para algo nuevo. Y tú tienes que estar unánime con los demás buscando, adorando, solícito, enfocado, cogiéndolas en el aire, aleluya. Y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, porque las cosas pasan de repente. Miren, yo se los he contado antes, pero como aquí hay mucha gente nueva, lo voy a contar otra vez. Cuando yo visité la iglesia de Discípulos de Cristo de Maná, que estaba en un aniversario y que yo tendría como 18 años, la visité porque mi mejor amiga en esa época era de esa iglesia y me invitó. Y yo no sé qué rayo, qué extraño fue eso, que papi y mami me llevaron. Y el culto fue bien bonito, pero yo me sentía como una cucaracha en un baile de gallina, porque cuando usted se va a un aniversario de gente que usted no conoce y que empiezan a hablar de nombres y de eventos que usted no estuvo ni sabe quiénes son, pues no le hace mucho sentido. Pero cuando el pastor, el reverendo Horacio Morales, fue a despedir el culto, de repente, él dice, y ahora, Señor, despídenos. O sea, que lo que va después es con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero él se detuvo. Y ahora, Señor, despídenos. Y de repente él dice, Padre, si hay alguien aquí enfermo de los oídos, sánalo en el nombre de Jesús. Miren, cuando él dijo eso, mi espíritu brincó dentro de mí porque yo padecía de desbalance crónico y yo no podía vivir un día de mi vida sin un Antivert. Esa es que uno se bebe en los cruceros y en las lanchas. No, yo todos los días de mi vida tenía que, desde los 16 años, beberme un Antivert, porque el día que no me la bebía me moría literalmente. Se me ponía los pies arriba y la cabeza abajo y era una cosa espantosa. De modo que yo no fui allí buscando un milagro. El pastor no me conocía. Mi condición específica tampoco, porque él me pudo haber visto en actividades. Pero quién yo era exactamente y de lo que yo padecía, no. Pero de repente vino ese milagro. Y tú no tienes que esperar que te impongan las manos para que de repente Dios pronuncie una palabra, aleluya. Dios te dé un toque. Dios pudra un yugo. Dios levanta una carga y Dios desate poder para que tú seas sano, aleluya. Por eso tú no te puedes dejar distraer, ni puedes permitir que nadie te hable durante el culto, ni te enseñe el celular, ni lo que sea. Tú tienes que estar pendiente porque de repente puede venir tu milagro, tu respuesta, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y de repente vino un gran estruendo que llenó toda la casa. Que hago el paréntesis de como de un viento recio, porque ellos que estaban en área marítima conocían bien lo que era un viento fuerte, huracanado, tormentoso. Conocían bien los vientos recios.
Y cuando están escribiendo dicen como de un viento recio, pero ahí no dice que hubo un viento recio. Sin embargo, las dos imágenes que usa Lucas, viento y fuego, son símbolos del Espíritu Santo. Pero vino un estruendo como de un viento recio que llenó la casa donde estaban sentados. Cuando explotó la Gulf, la refinería, esa madrugada estábamos Creel y yo dormidos. Nosotros vivimos en Río Hondo, relativamente cerca. Cuando aquello explotó, yo creía que era el fin del mundo. Yo dije, nos vamos, aleluya. Pero me distraje porque tuve que sacar a Creel, que se quería salir por la ventana porque estaba dormido. Y yo le dije, mira, negro, por acá. Pero después del ruido no pasó nada más. Y entonces empezamos a buscar y la gente rápido empezó en las redes a poner lo que pasaba. Un mega estruendo. Pero ese estruendo que pasó el día de Pentecostés llenó toda la casa. La jamaqueó, la puso a temblar. Movió sus cimientos. Fue un estruendo como cuando pasa un camión a las millas, pero de esos bien pesados. Y usted siente que la número 2 tiembla y el temblor se mete aquí. Pues todavía más. O sea que la llegada del Espíritu Santo fue una bomba. Por eso es que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, lo dice en Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando habla poder, en griego dice dinamita de Dios, porque uno tiene que explotar, aleluya, y dejar de ser lo que fue cuando llegue ese Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aquello fue una bomba. Y no nuclear, celestial, la que cayó en aquel edificio, en aquel aposento alto. Aleluya. De repente vino un estruendo desde el cielo, lo dice claramente, como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se vieron lenguas repartidas como de fuego. Tampoco era un fuego material. O sea, Lucas está usando imágenes que puedan ilustrar en algo lo que fue espiritual, pero a la vez Dios lo inspira que use imágenes, símbolos del Espíritu Santo, que eran el viento y el fuego. Y de momento fueron repartidas como lenguas de fuego. Y usted sabe que la lengua, tanto la de la boca como cuando uno habla de que es como una lengua, es pues una formita así, ¿verdad? Pues el testigo dice, de momento habían como lenguas de fuego, como llamitas, sobre todos los que estaban en la casa. O sea que esa bomba celestial viene, te sacude, te deja asombrado, te deposita fuego del cielo, aleluya, sobre tu cabeza y te pone a hablar diferente. Por eso yo no entiendo cuando la gente sigue hablando negativamente, pesimistamente, suciamente. ¿Qué pasó con la bomba que le cayó el día que se convirtió? Porque Cristo viene a tu corazón el día que te conviertes y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Él no viene en carne y hueso como resucitó. Él viene en la forma de su Espíritu Santo y se deposita en tu corazón. Que esta es una experiencia adicional, la del bautismo en el Espíritu Santo, maravillosa, sí. Pero desde que tú crees para salvación ya tienes el Espíritu Santo. Y así como el día primero de Pentecostés se celebraba el recibimiento de la ley en el Sinaí, que les enseñó al pueblo cómo ahora vivir como pueblo de Dios, esta experiencia de Pentecostés les iba a enseñar a los discípulos cómo vivir de manera nueva, aleluya, a partir de esa experiencia. Porque convertirse es dar la vuelta y seguir en la dirección contraria. Si tú ibas hacia la muerte, das la vuelta y vas hacia la vida. Si tú ibas hacia el pecado, das la vuelta y ahora vas hacia la santidad. Si tú ibas hacia la perdición, das la vuelta y ahora vas hacia la salvación. Eso es conversión. Y arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir.
Estoy tan arrepentido, estoy tan disgustado con mi antigua Marta, con mi antigua persona, que cuando Cristo vino a mi vida y me transformó, me tocó, cuando la vida me inundó, cuando la paz llegó a mi alma, cuando la luz alumbró en mi mente, cuando todo se detuvo y yo supe que estaba delante del Dios eterno, aleluya, me arrepentí. Decidí cambiar mi forma de hablar, mi forma de vivir. Por eso es que hay que seguir viniendo a la iglesia y aprendiendo, porque eso te va reforzando, te va llenando la copa, te va depositando gracia, gloria, presencia, información, transformación, hasta que te desbordas, aleluya. Y lo que sale de ahí ya no es más lo que hablabas antes, sino borbotones de ríos de agua viva, aleluya. Desde tu vientre hasta tu boca, en forma de nuevas lenguas. Y todos empezaron, dice ahí Lucas, a hablar en nuevas lenguas. Una lengua de fuego que produce una lengua de carne nueva. Y en el medio de la lengua de fuego y la lengua de carne, el cerebro transformado, la mente transformada, renovada por el Espíritu Santo. Que de hecho Jesús le dijo a los discípulos en Juan 16 que no se pusieran tristes porque se iba. Es necesario que yo me vaya para que yo les envíe otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu Santo te toque, te redarguye, o sea, te convence de que estás en pecado. Porque dice, de pecado por cuanto no creían en mí. O sea, te convence de tu incredulidad, te convence de que estabas mal. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, lo que es la consecuencia de no haber vivido para mí. Y de juicio por cuanto yo voy al Padre y Dios juzgará al mundo. El Espíritu Santo viene a convencerte, a redarguirte, a decirte, mira, no estás bien. Te convence de pecado, de que así no es, de que eso no te conviene, de que eso lo que trae es muerte, destrucción y condenación. De justicia, de que estás como consecuencia de no vivir para mí. Y de juicio, si quieres arréglate, porque te amo y te puedo perdonar, pero ven a mí antes que sea tarde, porque yo juzgaré al mundo. Yo cuando fuimos, Creel y yo, a las fiestas de la calle Sanse, empezamos a caminar el jueves como a las 12 del mediodía, ¿verdad? Pero con intención de irnos a las 6. Pero nos metimos en un restaurante a comer. Y saliendo escuchamos a Victoria Sanabria cantando. Y nos acercamos a la placita donde estaba cantando. Toda la música típica de Navidad que no pudo cantar las Navidades, la cantó allí. Y después que nos sentamos y la vimos un rato, caminamos hacia el hotel, porque nos quedamos esa noche allí. Y yo miraba a la gente. Y antes yo miraba a la gente y decía, qué perdición, qué desmadre hay aquí. Pero como Dios va renovando la mente de uno, yo miraba y decía, qué pena que esta gente necesite beber y hacer ridículo para tener un momento de gozo, un momento de alegría, un momento de distracción, porque tú los veías contentos. Pero Creel y yo estábamos contentos oyendo la música jíbara y no estábamos embriagados como ellos, no estábamos haciendo el ridículo como ellos. Entonces uno veía a las nenas, porque cuando nosotros íbamos de regreso, iba llegando la avalancha de juventud, como de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, aquello se llena de gente de mediana edad y mayor de edad. Pero a las 9 de la noche empieza a subir las avalanchas de nenes y nenas, de adolescentes, de jovencitos, que es una cosa asombrosa, solos. Creel es de los que dicen, pero ¿dónde está el papá de esta nena? Entonces, la modalidad es ahora que el pantalón tuyo, tu pantalón corto, mida menos de un pie, para garantizar de que de frente se te vea la orilla del bolsillo
y de espaldas se te vean las cachas, porque si no, no estás en nada. Entonces uno veía esas nenas lindas, que se notaba que estaban todavía limpias, porque no estamos hablando de gente con vida licenciosa, nenas lindas, empezando a vivir con esos pantalones cortos, con esos escotes, pero no tienen educación ni formación en cuanto a que esas cosas no le agradan a Dios y las ponen en una posición de desventaja y de riesgo. Se iban regalándose seguras, como que nada estaba pasando. El escándalo era en mis ojos y en los ojos de Cresly. La reacción negativa estaba en nosotros, no en ellas. Ellas iban. Y mi dolor era que no podían disfrutar de las artesanías, de la buena música, de la comida, si no llevaban una cerveza o un trago en la mano. Nenas como desde 13 años, Cresly me dijo, ¿viste la carita de esa que pasó ahora? Nenas como de 13, 14, 15, 16 años. Cuando tú vienes a Cristo, tú cambias tu manera de pensar y de vivir. Tú descubres que tú no tienes que coger pon con una bebida embriagante ni con una sustancia para sentir gozo, para disfrutarte la vida, para estar en plenitud. Y esta gente empezaron a experimentar tal presencia, tal fuego, que aquello mismo le dio la capacidad de hablar de otra manera, de vivir de otra manera. Porque ahorita vamos a ver cómo el Pedro que se escondió, el Pedro que negó a Cristo, el Pedro que estaba asustado a puerta cerrada, no tiene miedo de 1 millón de personas allí, se pone en pie y habla. Porque el Espíritu Santo cambia tu actitud, cambia tu manera de ser, tu manera de vivir. Él se envalentonó. Él recibió en ese fuego que vino sobre él autoridad, poder y la capacidad de sentirse seguro para proclamar aquello que Dios lo había mandado a proclamar. Y empezaron a hablar en otras lenguas, pero en este caso las lenguas eran lenguajes humanos, idiomas. De modo que gente como de 15 o 20 naciones distintas oían a los discípulos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios y decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Fíjense que el Espíritu Santo no puso a la gente, no les cambió el oído a la gente para que aprendieran a entender los discípulos en su lenguaje. Capacitó a los discípulos para poder llevar el mensaje en el lenguaje del oyente. De modo que quitó esa impresión que algunos todavía tienen, pero se ha corregido mucho a través de los años, de que uno lleva el mensaje de Dios, pero sin ánimo de imponer una cultura o un idioma propio, dando la impresión que el evangelio está limitado a esa nacionalidad, a esa cultura o a ese idioma. A Puerto Rico, cuando llegaron los misioneros norteamericanos, las muchachas dejaron de ponerse chancletas y empezaron a ponerse medias nylon y tacos. Uf, qué calor era aquello. Y los hombres dejaron de ponerse sus camisitas blancas amarradas y empezaron a ponerse gabanes, porque los misioneros venían vestidos así. Entonces dejaron el güiro, las maracas, las guitarras, y era con el órgano. Por eso cuando vino el avivamiento, el Señor rompió todas esas ataduras y la gente regresó a adorar a Dios con güiro, maraca, guitarra, aleluya, y a danzar en el Espíritu a la manera que sus raíces y su idiosincrasia y su cultura le enseñaba. Y hay que tener eso en mente siempre que uno lleva el Evangelio. Mira, Pablo criticaba a los judaizantes, que quiere decir a la gente que quiere llevar el mensaje de Dios, pero amarrado a la cultura judía, al punto que hay cristianos que son judíos mesiánicos. Y Cresly y yo conocemos una pareja
que nos enteramos estas Navidades que de cristianos, pastores cristianos, pasaron a ser judíos mesiánicos, pero nos enteramos esta Navidad, porque eso pasó hace unos años atrás, de que ya no son judíos mesiánicos, ahora son judíos, renunciaron a Cristo. Y eran pastores en Puerto Rico, ahora están afuera. Hace unos años se hicieron cristianos, judíos, mesiánicos, pero esta Navidad supimos que allá no son cristianos mesiánicos, ahora son judíos. Y se hicieron la marca en el cuerpo y abrazaron los ritos y la ley y están más perdidos que la cabra toto, porque como Pablo le dijo a los Gálatas, habéis empezado por el Espíritu y ahora volviste a la carne. O sea, ¿quién os instó a creer otro evangelio que el que ya yo les prediqué? Que está basado en Cristo y en su gracia y en su amor y en su perdón, no en obras que nosotros podamos hacer, porque bien claro dice el evangelio que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y aquellos judíos pudieron hablar en nuevas lenguas, nuevos lenguajes, nuevos idiomas, las maravillas de Dios. Que claro, en 1 Corintios 14 dice, porque en 1 Corintios 12 registra en la lista de los dones, que yo se la voy a dar pronto, le voy a explicar eso pronto, que hay un don de lenguas y un don de interpretación de lenguas, que sería, por ejemplo, lo que escuchamos hoy. Un mensaje en lengua y detrás la interpretación en español. Y en 1 Corintios 14, Pablo dice, mira, hablen en lengua todo lo que quieran, pero en el culto, a menos que vaya a haber interpretación, no se pongan a hablar en lengua y distraigan y alteren el orden. En su casa hable todas las lenguas que quiera. En el culto háblelas si hay interpretación, porque si no, nadie te va a entender. Porque hace referencia a que habían lenguajes humanos y lenguajes angelicales, y así empieza 1 Corintios 13, ustedes lo saben. Así que en este evento, y yo he oído testimonios de personas que han caído, no en un trance espiritista, pero en un momento de gracia y gloria, que cuando terminan dicen, pero ¿qué es lo que yo acabo de decir? Y han hablado en lugares, en misiones, en la lengua de la gente que no conocen. Pero son experiencias particulares. Pero en este caso, se vio la primera vez que eso ocurrió. Y los hombres estaban atónitos y perplejos, pero ¿qué es esto? ¿No son galileos todos los que hablan? Acuérdense que los galileos eran los herreros de Judea, bueno, de Israel. Los judíos de Judea, pero los galileos, esa gente media criminal, media ignorante, media chabacana. Y con eso fue que Jesús se identificó, aunque nació en Belén, lo conocían como Nazareno, como Galileo. No son galileos todos los que hablan. O sea, esto no se supone que sean unos ignorantes. Esto no se supone que no tengan parte en la sociedad, en el quehacer religioso. ¿Cómo no solamente saben hablar, sino que saben nuestros idiomas? ¿Qué es esto? Pero otros burlándose, porque no va a faltar el que se burle de ti para que tú apagues la bendición. Pero otros burlándose decían, están llenos de mostos, quiere decir, están borrachos. Y ahí es que Pedro se pone en pie y dice, no, estos no están borrachos nada, porque es la hora tercera del día. Acuérdense que los judíos empiezan a contar el día a las 6 de la mañana, así que eran las 9 de la mañana para estar borrachos. Estos no están borrachos como algunos de ustedes dicen. Este es el cumplimiento de la profecía de Dios a través de Joel, cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre hombres nada más como antes, sobre toda carne, hombres, mujeres, líderes, siervos y siervas, adultos, niños, sobre toda la humanidad, dice en otra versión más clara. En los postreros días, mira, y hace rato que se está hablando, sobre todo en este siglo pasado 20, a finales del 19, el siglo 20 y ahora el 21, esto ha cogido un auge, que se han dado una serie de avivamientos en el mundo, en diferentes lugares, que hace rato nos están diciendo que en los postreros días, estamos en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Aleluya. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Qué bueno, ¿verdad? No oír ya a nuestros hijos hablando sandeces, sino profetizando. Aleluya. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero no cualquier sueño, sino cosas de revelación. Y de cierto sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y daré señales en los cielos, prodigios en el cielo, señales en la tierra. Aleluya. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Sepa por cierto, le dijo Pedro a esa gente cuando le narró lo que ellos hicieron con Jesús, que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos le dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Ya yo le dije lo que era arrepentirse, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la única condición, el único criterio. Porque Jesús les dijo a los discípulos en Juan 14, 15 y 16 que Él vendría, el Espíritu Santo que está con vosotros, pero estará en vosotros. Ya no estará al lado, sino que estará dentro, el cual el mundo no ve, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y no solo estará con vosotros, sino en vosotros. Así que tú eres candidato a esta promesa y a esta bendición después que te hayas arrepentido, bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice Pedro, porque para vosotros es la promesa. Había gente allí de todas las nacionalidades. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. Y yo te hago el mismo llamado hoy. Yo no voy a estar capítulo a capítulo de Hechos de aquí en adelante. Dios me va a ir dirigiendo en qué voy a mencionar en cada ocasión. Y yo creo que la próxima vez serán los dones que están en 1 Corintios 12. Pero Dios me puso urgencia de que tú tenías que entender bien esta doctrina del Espíritu Santo, esta promesa, esta bomba celestial que quiere venir sobre ti. Aleluya. Esta forma de transformarte mental y en toda tu manera de vivir. Aleluya. Y que sepas que para todos es la promesa. Para los que están en la lista de los 12, las mujeres, la madre de Jesús, hermano. Y para los que no están en ninguna lista, pero están buscando bendición y presencia. Y están a la expectativa de algo que los transforme, de algo que los sacie, de algo que restaure su vida interior y su vida general. Aleluya. Aleluya. Y Pedro no le dijo, ahora váyanse todos para el infierno porque ustedes crucificaron a Cristo, ustedes no se merecen nada. No le dijo, arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. El Señor te dice quién eres y si te aparece y te revela tu pecado, te convence de pecado, de justicia y de juicio, no para que te abochornes, sino para que vengas a otra manera de vivir, para que vengas al perdón, al amor, a la luz, a la vida, al orden, a la plenitud y al servicio desde un contexto de poder y autoridad que te da el Espíritu Santo. Hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero ser salvo de esta perversa generación. Porque si la generación de los discípulos era perversa, más perversa es esta que estamos nosotros viviendo. Porque las cosas no van hacia el orden, sino hacia la destrucción. Y yo te invito, como el apóstol Pedro invitó a aquella multitud, que se le unieron 3,000 personas y fueron bautizados. ¿Usted sabe qué? Una conversión de 3,000 personas de un solo discurso, de un solo sermón. La gente fue convencida de que necesitaban a Cristo, de que Él es el que es y sin Él no se tiene vida eterna. Yo no sé de qué manera esta perversa generación te tiene atada o atado, te tiene engañado de que tú no puedes disfrutar esta verdad que te hace libre, te tiene enfermo. Mira, Jesús enviaba a los discípulos, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y
Y cuando Lucas habla de cuando Jesús los envió, le dijo: y les doy poder y autoridad sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Porque este evangelio siempre se predicó la salvación combinada con la sanidad. Y la raíz griega de ambas palabras es la misma. El Señor viene a salvar del pecado, de la enfermedad, de la mentira, de todo aquello que nos impidió hasta aquí vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas felices, vidas salvas. Mira, yo estoy buscando a Dios intensamente porque yo quiero ser salva de esta perversa generación. Ya yo fui salva de mis pecados, pero yo quiero que Dios me salve de cada distracción, de cada obstáculo, de cada iniciativa de las tinieblas que quiera robarme mi tiempo, mis fuerzas y mi atención. Hay que dejar los ídolos, lo vuelvo a decir. Ídolos electrónicos, tecnológicos. No estamos leyendo la Biblia, no estamos orando por el bip y el timbrazo de los celulares. Dios te está llamando a ser salvo de esta perversa generación, de todo lo que contamina, de todo lo que atrasa, de todo lo que detiene, de todo lo que esclaviza, de todo lo que enferma, de todo lo que te quiere llevar a favor de la corriente, hacia la muerte y condenación. Dios quiere que tú seas como el camarón, que nades en contra de la corriente de la destrucción y la condenación, es a favor de la vida y de la salvación. Y es el Espíritu Santo el que te da la fuerza para lograr ir contra la corriente de muerte y de destrucción. Sé salvo de esta perversa generación. Y si necesitas el bautismo del Espíritu Santo, pasa y pídelo. Porque para ti es la promesa, y para tus hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está más interesado que tú en que tú seas lleno de fuego y poder desde lo alto, porque sabe que solo así serás un cristiano transformado, ungido, lleno de poder para vencer y para servir para gloria de su nombre. Dígale al anciano que le va a orar: ministrame el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y usted no tiene que estar mirando, usted está orando desde su asiento. Si usted no necesita pasar porque ya está en orden o ya está bautizado en el Espíritu Santo, interceda desde su asiento, interceda. Dios manda lluvia, Dios derrama de tu espíritu, Dios desciende hoy con fuego. Sana mis heridas, sáciame, Señor. Es un corito. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este pueblo y te pido que seas tú quien de repente produzcas un estruendo, Señor amado, que nos amaquee, que nos saque de nuestra distracción y de nuestra enajenación y nos ponga a adorarte, a buscarte en espíritu y en verdad. Padre, que lenguas de fuego vengan sobre nuestras cabezas y podamos aprender nuevos lenguajes y nuevas formas de vivir. Y que con denuedo y autoridad, donde quiera que vayamos, hablemos tu palabra y anunciemos tu nombre. Aleluya. Ven con Espíritu Santo y fuego sobre tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.